Bueno, y en ese sentido, ¿no? Vinculando fe y tu rama del saber, o sea, ¿qué vínculo encontrás entre la fe y la filosofía? Y bueno, claro. Es decir, ahí está es clave la encíclica de Juan Pablo II, ¿no? Fides et Ratio. Empieza con esa frase, ¿no? La fe y la razón son las dos alas con las que el espíritu humano se eleva hacia la verdad, o la búsqueda de la verdad. Las dos alas, la fe y la razón. Eso es lo católico, unir fe y razón. La armonía entre fe y razón. Santo Tomás dice, no puede haber oposición entre la verdad de la fe y la verdad de la razón. La verdad nunca puede estar en contra de la verdad. Tal cual. Lo único que va en contra de una verdad es un error. Entonces, si la razón procede bien, conoce la verdad, y si la fe se explica bien, y es lo que Dios reveló, no puede haber contradicción. La contradicción la hacemos nosotros a veces cuando o investigamos mal en el plano científico, o alguno interpreta mal la revelación. Claro. Pero no en sí misma, no, porque la verdad es una sola. Y además, el mismo Santo Tomás dice, toda verdad viene de Dios, tanto la verdad de la fe como la de la razón, porque la verdad de la razón viene de Dios por la creación. Dios crea el mundo y nos da una inteligencia capaz de entender cómo funciona el mundo, pero todo eso viene de Dios. Y está la famosa frase que la usamos en la hoja web, fue razón, era el lema nuestro, que es una frase de los padres de la Iglesia, que Santo Tomás la retoma: toda verdad, dígala quien la diga, viene del Espíritu Santo. Toda verdad, dígala quien la diga, viene del Espíritu Santo. No puede haber verdad que no venga de Dios. Dígala quien la diga. No, y además es como un enunciado sostenido desde el comienzo de la Iglesia. Desde los comienzos o sea, del cristianismo. San Justino, filósofo y mártir, dice eso: todo cuanto dijeron los filósofos paganos nos pertenece. Todo lo verdadero que dijeron nos pertenece. Hubo corrientes que no. Estaba Tertuliano, por ejemplo, y otros que decían que tiene que ver Atenas con Jerusalén. Una vez que tenemos el Evangelio, ¿para qué queremos la filosofía? Que la curiosidad deje lugar a la fe, decía Tertuliano. Pero la Iglesia optó por la línea de San Justino, la fe y la razón. Por eso los seminaristas tienen que estudiar 2 años de filosofía claro. antes de estudiar la teología. Porque si no, no se puede hacer teología. Porque cuando vos haces teología, estás usando la razón sobre la verdad revelada por Dios, la verdad de la fe, que habla de que de Dios, del hombre y del mundo. Ahora, razonar sobre Dios, el hombre y el mundo, es hacer filosofía. No se puede, es decir, estás poniendo en juego necesariamente conceptos filosóficos. Entonces es importante que sea una buena filosofía. Lo que la Iglesia se preocupa es de que sea una buena filosofía abierta a la realidad, al ser, a la trascendencia. No cualquier filosofía, obviamente. No cualquier filosofía sirve para hacer teología. De hecho, bueno, Javier mencionaba como que a él lo conmovía el trabajo de Santo Tomás con respecto a Aristóteles. O sea, Claro. vio una verdad ahí. Claro, Es es nuestro decir, trabajo. Santo Tomás se dio cuenta de que Aristóteles había encontrado algunas verdades fundamentales que no las habían encontrado los otros filósofos, y en particular no las había encontrado Platón, que era lo que hasta ese momento se seguía en la Iglesia, siguiendo a San Agustín, no nada menos, ¿no? Decían que en Europa estudiar teología era comentar a San Agustín, ¿no? Estudiar a San Agustín. Entonces eran todos platónicos. Y Aristóteles lo traen los musulmanes, que eran el enemigo, y además mechado con errores propios de Aristóteles algunos y otros de los musulmanes mismos. Entonces la reacción lógica fue prohibir primero, esto no puede entrar. Pero era imposible, porque se veía que tenía razón en muchas cosas, no se podía parar eso. El Papa hizo una comisión para expurgar a Aristóteles y dar una versión católica compatible con la fe católica, pero murió el presidente de la comisión y la comisión no hizo nada. Y la providencia... A Santo Tomás de Aquino. Qué demás. Bueno, Néstor, la intención también para este programa y esta temática es como intentar purificar las ideas que se tiene de Dios, bueno, de todo tipo de cosas, ¿no? Errores, caricaturas, prejuicios, malas catequesis. Entonces, nada, queríamos preguntarte, a raíz también de lo que hablamos con Javier, ¿no? De que él planteó que algo que no es, o sea, sostenido quizás por cualquiera, o sea, es posible que exista Dios. Dentro de las posibilidades, mientras no se descubra lo contrario, es posible que exista Dios.
Y incluso planteó que la ciencia tiene más sentido con la existencia de Dios, por todo ¿no? Esta creación desde el logos, un cosmos armónico, lógico. ¿Vos qué opinas al respecto? Bueno, primero en cuanto a eso de que es posible que exista Dios, yo siempre digo, ¿no? Lo primero que hay que, cuando alguien me dice Dios no existe, bueno, demostrámelo. Es decir, ¿cómo se prueba que Dios no existe? En filosofía se discuten las pruebas de la existencia de Dios, ¿no? No hay famosas pruebas de la inexistencia de Dios. Hay objeciones, pero las objeciones se les pueden responder fácilmente. Primera cosa esa, ¿no? No se puede demostrar que Dios no existe. O sea, en ese sentido sí, es posible que exista. Pero es más que posible, se puede demostrar por la sola razón que Dios existe. Ese es el asunto de las famosas 5 guías de Santo Tomás, que son 5 pruebas, ¿no? Él dice, ¿no? Al comienzo del artículo de la Suma dice que Dios existe, se puede probar, dice, de 5 maneras, ¿no? Y pone 5 argumentos, que son las famosas 5 guías. Y la Iglesia, además, tiene como dogma de fe, que curioso, ¿no? Un dogma de fe que dice que se puede conocer con certeza la existencia de Dios por la sola razón. O sea, un dogma de fe que reivindica la capacidad de la sola razón. En el Concilio Vaticano I, es de fe. No dice cuáles son los argumentos, ¿no? Eso no es de fe. Pero sí que se puede con la sola razón conocer con certeza la existencia de Dios a partir de las cosas creadas. ¿Eso qué quiere decir? Sin intervención de argumentos ni de escritura, ni de tradición, ni de magisterio, ni de nada que tenga que ver con la fe, solamente la experiencia común a todos los hombres y los primeros principios de la razón humana. Es lo que se usa en filosofía, ¿no? ¿Qué diferencia entre la filosofía y la teología? Que la filosofía se basa nada más que en eso, en la experiencia de los sentidos y los principios de la razón, y la teología además se basa como axiomas, digamos, en las verdades de fe, la verdad revelada. Si yo en un discurso pongo como argumento un texto de la Escritura, como prueba, estoy haciendo teología, no estoy haciendo filosofía. La filosofía tiene que ser puro argumento de razón, y esas son las 5 vías tomistas, por ejemplo. Uh-huh. Y si te preguntáramos entonces, porque la pregunta de qué es Dios parte del entendido de que existe. Claro. ¿No? Y si existe entonces, ¿cuál es su esencia? Es decir, ahí hay dos cosas, ¿no? Primero, dicen que Santo Tomás lo primero que le preguntaba a los que le estaban enseñando a leer y a escribir en el monasterio benedictino era eso, ¿qué es Dios? De repente le preguntaba eso. Y era un nenito, ¿no? Y la segunda que hay que decir es que la comprensión perfecta y exhaustiva de lo que es Dios, el único que la tiene es Dios. Es decir, nosotros hablamos desde acá, desde el lado creado, con un conocimiento siempre imperfecto, por supuesto, claro, porque esta pregunta es tremenda, ¿no? ¿Qué es Dios? Pero Martínez va a hablar de lo que es Dios, entonces ya, bueno, encierren a Martínez, ¿no? No, está bien, pero digo, sí, podemos decir cosas verdaderas de Dios, pero desde los límites de nuestra condición creada, ¿no? Lo que pasa es que las criaturas guardan una semejanza con el Creador, y eso nos permite, sí, decir algunas cosas sobre Dios. ¿Cuál es la esencia o naturaleza divina? Esencia es lo que hace que algo sea lo que es, lo que define el ser de algo. Tampoco podemos tener una definición de Dios, obviamente. Uh-huh. Pero sí podemos hablar de atributos divinos. Cuando se habla de Dios en filosofía, en teología, se habla de los atributos divinos. ¿Qué predicados se pueden afirmar de Dios con verdad? Y con certeza, además. Y en filosofía con certeza racional, es decir, con demostración racional. Y ahí, bueno, el primero que usan, que reconoce la filosofía tomista no es muy conocido, pero es fundamental. Dios es el ser subsistente, el ser mismo subsistente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, para explicar eso es que hacen falta las 3 primeras tesis tomistas. El ser mismo subsistente, es decir, Santo Tomás, la gran originalidad de la filosofía de Santo Tomás es que él reconoce que hay un acto, una perfección, que es el ser. Además de ser hombre, ser perro, ser gato, ser tigre, hay algo más fundamental todavía que es ser. Y todavía, dice Santo Tomás, esa es la perfección fundamental que engloba a todas las otras. ¿Por qué? Porque al azul vos le sacás el ser y no queda nada, no queda el azul tampoco. Y al tigre le sacás el ser y no queda nada, tampoco queda el tigre. O sea, el ser es la perfección, dice Santo Tomás, es la actualidad de todos los actos y la perfección de todas las perfecciones. Es como la perfección fundamental. Bueno, lo que dice la filosofía cristiana es que Dios es el ser
puro, irrestricto, ilimitado, subsistente en sí mismo. Como distinto de qué? Del ser nuestro. El acto del ser nuestro es un ser limitado, un acto de ser limitado. ¿Por qué? Porque está recibido en una esencia, en una naturaleza, en otro caso la naturaleza humana, que es distinta del ser. Y que al recibirlo lo limita, como una botella, vos echas agua en una botella, y bueno, 3 litros más de eso no vas a poder echar. En la naturaleza humana vos pones el ser, ¿y qué te va a quedar? El ser humano. No va a ser el tigre, no va a ser el perro, no va a ser el gato. Y así somos todos los seres de este mundo, son seres limitados porque son recibidos en una esencia o naturaleza que es realmente distinta de esos seres y que al recibirlo lo limita, lo contrae a hacer esto y nada más que esto. Platón decía, ¿no? Cada cosa tiene mucho más no ser que ser, porque es eso que es y no es todo lo demás. Claro. Bueno, en el caso de Dios no, en el caso de Dios el ser y la esencia se identifican realmente. La esencia divina es el mismo ser subsistente, no se distingue realmente. Entonces no lo limita, es el ser irrestricto, digamos, en toda la infinita perfección del ser. Porque si cualquier perfección es una forma de ser, el azul, el tigre o lo que sea, el ser mismo subsistente es la síntesis, digamos, de todas las perfecciones en grado infinito. O sea, algo absolutamente trascendente, por supuesto, de nuestra experiencia. Y ese, ¿qué pasa? Ahí vos podés en filosofía citar la escritura siempre que no la uses como prueba, sino usándola para mostrar la coherencia que hay entre la verdad de la razón y la verdad de la fe. Éxodo 3:14. Eso. Que Dios le dice a Moisés, andá y sacá a mi pueblo de Egipto. Y Moisés le dice, sí, pero cuando yo vaya me van a preguntar tu nombre, ¿quién sos? ¿Qué les voy a decir? Yo soy el que soy. Esto dirás a los israelitas, el que es me envía a ustedes. Y uno dice, pero como nosotros no somos, nosotros participamos del ser. Pero nos distinguimos de nuestro ser. Tanto nos distinguimos que podemos no ser. Yo hasta 1957 no era. Y entre un tipito no voy a ser más tampoco. Será mi alma. Pero, eso es el ser contingente. El contingente es la esencia finita que puede tener el ser y también puede no tenerlo. Está en potencia para el ser. Actualizada o no, según el caso. En Dios no hay potencia ninguna, es acto puro de ser. Por eso es ser necesario, no puede no ser. No es como nosotros que podemos ser o no. Además, al poder ser o no, nosotros necesitamos una causa que nos haga existir. Porque nosotros somos neutros, podemos ser, podemos no ser. Tiene que venir una causa externa a hacernos existir. En cambio, Dios es el incausado, porque es el ser necesario, existe por su misma esencia o naturaleza. Ahora, hablando de esto, que es que Dios no tiene límites, que a veces claramente nos cuesta entenderlo en la razón humana, ¿cómo se puede entender o explicar la eternidad de Dios? ¿Cómo bueno, se ahí puede está. explicar eso? En Santo Tomás, la eternidad es una consecuencia de la inmutabilidad de Dios. O sea, lo primero que demuestra él es que Dios no puede cambiar. No cambia ni puede cambiar. ¿Por qué? Porque lo sumamente perfecto, primero no puede adquirir ninguna perfección más y tampoco puede perder ninguna perfección. Y adquiere algo más que sí que no era perfecto del todo. Y si puede perder algo que sí que tampoco es sumamente perfecto. Sería más perfecto uno que no pudiera perder nada. O sea, no puede cambiar. Dios es inmutable. Y al ser inmutable tampoco puede ni empezar a existir ni dejar de existir. Pero la eternidad en Dios no es como la imaginamos nosotros. Nos imaginamos un tiempo sin comienzo ni fin. Es que hacer ese ejercicio mental es... Claro, no está atado al tiempo. Pero no es el tiempo. No hay comienzo ni fin, pero porque está fuera del tiempo. Es decir, en Dios no hay antes ni después. Es un eterno ahora, un eterno presente, sin sucesión ninguna. Esa es la cuestión. Sin sucesión ninguna. Sí, claramente para nosotros es algo como imposible de... Es inimaginable. Si todas las cuestiones metafísicas, porque la imaginación nuestra arranca de los sentidos, y los sentidos arrancan de estas cosas de acá. Entonces nunca vamos a poder imaginar lo trascendente, pero lo podemos conceptualizar, que es distinto. La inteligencia va más allá de la imaginación. Si podemos razonar y concluir que esas cosas son así, aunque no podamos hacernos una imagen. Cuando imaginamos estas cosas nos equivocamos, es así. La forma fácil de equivocarse en filosofía es imaginando las cosas. Hay que razonar, hay que usar la lógica, la única
definiciones y conclusiones lógicas a partir de las definiciones. Esa es la forma correcta de entender algo en filosofía, ¿no? Y nosotros no estamos nuestra cultura es una cultura audiovisual, ¿no? Entonces cuesta un poco el esfuerzo ese de la abstracción, ¿eh? Pero es la única forma, si no, no. Claro, yo puedo hacer una parábola que explique cosas, está muy bien, pero cuando quiero saber cómo son realmente las cosas, hay que conceptualizar. Y bueno, y está el tema, entonces la eternidad es eso, es la ausencia total de toda sucesión. El eterno ahora, sin antes y sin después. En el ser también, ¿no? En el ser, claro. Es el acto puro del ser que es inmutable. Pero por su propia perfección no puede adquirir ni perder nada. Entonces me dicen, bueno, pero en la Biblia Dios se arrepiente. Bueno, eso es lenguaje metafórico, obviamente. También en la Biblia Dios tiene manos, tiene ojos, tiene oídos, tiene el carro, que van en el carro por el cielo. Es todo lenguaje metafórico que está muy bien, siempre y cuando sepamos que es metafórico. Por eso, tomando un poco eso y tomando un poco lo que decías hace un rato de que Dios es un ser ilimitado y nosotros somos limitados, ¿se puede entender por separado la figura de Dios y la figura de Jesucristo? Bueno, es decir, ¿qué pasa? Dios no tenía por qué hacerse hombre. Si supongamos, la encarnación fue un acto libre de Dios, ¿no? Dios, si hubiese querido, hubiese creado un mundo en el cual no hubiera habido encarnación. No hubiera habido cristianismo, nada. Pero Dios hubiera seguido siendo Dios. Hubiera seguido siendo uno, único, eterno, infinito, inmutable, inteligente, con inteligencia y voluntad, bueno, todopoderoso y creador del mundo. Y seguiría, y providente. Todo eso seguiría siendo, porque eso es en cualquier mundo posible. Eso es. Ahora, lo otro depende, nuestra economía concreta, como dicen los teólogos, depende de una libre decisión divina de ordenarnos a un fin sobrenatural. De no querer dejarnos nada más que nuestra pura naturaleza, que lo podría haber hecho el hombre nada más que según sus capacidades naturales. Pero eso no existió nunca ni va a existir nunca. Porque de hecho Dios nos ordenó un fin sobrenatural y por tanto el hombre es, o el hombre elevado antes del pecado, Adán y Eva antes del pecado ya estaba elevado por la gracia, no era pura naturaleza. De hecho tenía la inmortalidad corporal, no sentían vergüenza, etc. O el hombre caído, después del pecado original, que tampoco es el hombre puramente natural, o el hombre redimido en el bautismo, que mucho menos va a ser el hombre, es partícipe de la naturaleza divina, nada menos por el bautismo, mucho menos va a ser el hombre puramente natural. No existe el hombre puramente natural. Pero podía haber existido. Dios podía haber creado un mundo y dejarnos a todos en pura naturaleza. Fue más generoso, nos quiso ser partícipe de su naturaleza divina, nada menos. Pero nos podía haber dejado en pura naturaleza y ahí no habría habido encarnación ni nada. Y de hecho, filósofos como Aristóteles, Platón y eso llegaron a convencerse de que había una causa primera y no tuvieron nunca noticias del cristianismo, ni siquiera del judaísmo probablemente. Sí, es de que eso que habla Ratzinger, ¿no? Del dios de los filósofos, que bueno, a pesar de ser politeístas de su cultura, ellos concebían porque una entidad... ¿Qué pasó? Claro, los grandes críticos del politeísmo griego fueron los filósofos griegos, porque empezaron a pensar y se empezaron a dar cuenta que no podía ser que hubiera muchos dioses, para empezar, y mucho menos que Júpiter engañara a la esposa con otras diosas o con y ese tipo de cosas. Y los primeros que dijeron eso fueron los filósofos griegos. De hecho, los padres de la Iglesia aprovecharon muchas de esas cosas de los filósofos griegos para criticar a la religión politeísta. Y el tema con el politeísmo es es absurdo lógicamente, es decir, Dios es uno por necesidad, el ser subsistente no puede ser más que uno. Esa es la demostración filosófica del monoteísmo. O sea, el primer problema con el politeísmo es que los dioses no son dioses. Por el hecho de ser muchos y por tanto limitados, ya no son dioses. Claro, capaz que por eso también, porque capaz que uno piensa en Dios uno como todopoderoso y al ser varios es como que... Ya se reparten el ser. Este es nada más que Venus, este otro es nada más que Marte, Se limitan, y quedan limitados. Este es el dios de la guerra, aquella es la diosa del amor, este es la diosa de la sabiduría. Ya son Y criaturas. encima hay batallas entre ellos a veces, Sí, ¿no? claro. Son criaturas en realidad. Tal como conceptualmente, por lo menos, son criaturas, no son. Y bueno, sabe que justo hablando de, ya cayendo en lo que es el politeísmo, nos había surgido una pregunta similar o sea, que está conectado a esto que estamos hablando,
que es cómo podemos interpretar la evolución de Dios, o sea, la evolución del concepto de Dios a lo largo de la humanidad. O sea, nosotros decimos que se puede decir que todas las culturas empezaron por un animismo, a una idolatría, luego a un politeísmo, luego a un monoteísmo. Digo, ¿qué podemos sacar de esa evolución del concepto de Dios? ¿Qué dice eso de nuestra evolución también como...? ¿no? Y bueno, ahí el tema fundamental es un tema de teoría del conocimiento, ¿no? Es decir, mi conocimiento de las cosas puede cambiar. Ahora, las cosas son lo que son desde siempre. Es decir, la mosca, por ejemplo, cada día se va a descubrir cada cosas más cosas acerca de la mosca. Pero la mosca es la mosca desde que existe. No es que la mosca va cambiando. Es nuestro conocimiento de las cosas el que obviamente tiene una historia, que será de progreso o de retroceso, porque en la historia humana nada garantiza que tenga que ir siempre hacia adelante y hacia arriba, no se puede ir hacia atrás y hacia abajo también con toda facilidad, sin ningún problema. Y seguramente que ha habido periodos de retroceso en la historia, en el conocimiento humano. ¿Cómo fue la historia de la idea de Dios? Habría que ver. Si miramos la Biblia y la fe cristiana, todo empezó con la revelación primitiva a los primeros padres, Adán y Eva, y ahí lo que tenías era el monoteísmo. Después del pecado original, es coherente, razonable pensar que hubo una degradación de la idea de Dios y que ahí haya surgido el politeísmo, por ejemplo. Excepto, ¿en dónde? En el pueblo elegido, ¿no? Que el pueblo de Israel, que Dios le revela el monoteísmo. Es decir, hay una cosa muy interesante que dice Santo Tomás, que ¿por qué Dios revela cosas que la sola razón podría conocer? Porque la existencia de Dios también es verdad de fe. Y sin embargo se puede demostrar por la razón. Y se pregunta, ¿y si se puede demostrar, para qué la revela Dios? Y dice, la revela para que la puedan conocer todos con suma certeza, fácilmente y sin mezcla de error. Porque si no la revelara, solamente unos pocos filósofos, después de mucho esfuerzo, con una seguridad basada nada más que en la razón humana, que nunca es tan fuerte, y con mezcla de errores, lo hubieran conocido. Entonces, se entiende que después del pecado original el ser humano se haya oscurecido en su comprensión de lo que es Dios, como se oscureció en su comprensión de la ley moral natural, y había sociedades que tenían sacrificios humanos, que practicaban toda clase de... que no veían el mal de ciertas cosas que son, a nosotros nos damos cuenta que son evidentemente malas. Pero para ellos estaba bien porque había un oscurecimiento de la razón debido a la influencia del pecado original. Y en eso cae también el politeísmo, que la idea de Dios se vaya como desdibujando hasta que aparezcan muchos dioses por ahí. Y que recién eso se recupere, como los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son de ley natural. Es la ley natural, es lo que tiene que hacer el ser humano por ser ser humano, nada más. Con la sola razón se tiene que poder dar cuenta. Lo que pasa es que tuvo que revelarse los dioses a Moisés, porque había quedado un oscurecimiento como consecuencia del pecado tan grande, que si no venía por la fe y por la revelación del Sinaí, eso hubiera quedado muy olvidado. Y lo mismo pasa con la idea de Dios. Yo pienso que los primeros padres tenían una idea correcta de Dios. No eran ni politeístas ni nada antes del pecado. Pero después vino esa historia que nosotros la agarramos ya empezada, ¿no? Empezamos a estudiar arqueología y todo eso y encontramos al hombre ya caído. Y entonces vemos que eran todos politeístas y todo lo demás. Sí, está bien. Pero ¿y de dónde viene todo eso? El tema es la visión de conjunto de la historia, que ya depende de la fe, ¿no? Muy bien, querida audiencia, acá continuamos con Néstor y queríamos hacerle una pregunta en relación a lo que sucede en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Está este encuentro de Jesús con la samaritana. Entonces ahí Jesús, en este diálogo, le dice que habla sobre la adoración verdadera y que ésta será en espíritu y en verdad, ¿cierto? Entonces, de alguna manera define a Dios como espíritu. ¿Cómo se entiende esto? Ahí va, ¿qué significa espíritu, no? En filosofía y en teología. Es curioso, ¿no? La nota decisiva de que algo es espíritu es la inmaterialidad. La ausencia, la no materialidad. Pero claro, para entenderlo hay que entender un poco la filosofía de Aristóteles. Aristóteles dice que las cosas están compuestas de materia y forma. ¿Qué quiere decir eso? Que los materiales, digamos, de los que están hechos todos los seres de nuestro mundo son los mismos. Y sin embargo son seres muy distintos. Una cosa es un gato, otra cosa es un perro, otra cosa es un caballo. Sin embargo, los átomos, las moléculas, es todo lo mismo, ¿no?
La tabla periódica que nos enseñaban a nosotros, ¿se acuerdan? A mí por lo menos me enseñaban, no sé si sigue existiendo. Sí, ¿no? claro que sí. Qué suerte. De memoria. Ahí va, la de Mendeleev era, ¿no? Mendeleev. Cheques. Bueno, son los mismos elementos y sin embargo son formas esencialmente distintas. El gato es esencialmente distinto del perro, no es un perro distinto, eso es otra cosa. Hay otro elemento que es la forma, dice Aristóteles, la forma sustancial, que es un principio interno metafísico que determina a la materia. Yo siempre digo que yo nunca no he podido hasta ahora ver materia ni tocar materia. Porque yo he tocado siempre madera, plástico, metal, agua, tierra, pero materia, ¿dónde está la materia? No, sino esos seres, la materia es un componente de esos seres, macanudo, pero entonces el otro componente es el determinante, el que hace que o sea madera, o sea agua, o sea piedra, o sea metal, o sea plástico. Esa es la forma sustancial, dice Aristóteles. Entonces, curioso, al revés de lo que uno siempre piensa, yo pensaba siempre que lo fuerte en el ser es la materia. Todo lo que sea inmaterial va a ser algo medio débil, medio vaporoso, medio ahí, ¿no? Pero acá esta filosofía te dice que no, que en realidad lo determinante es lo distinto de la materia, la forma. El elemento que hace que un perro sea un perro. Que esos átomos, que son todos átomos de hidrógeno, sí, pero es un perro. Bueno, entonces, un ser que sea pura forma es más real que un ser que sea compuesto de materia y forma. Tiene más densidad ontológica. Esa es la idea. Lo inmaterial es más real que lo material. No es que lo real no sea material, no es que lo material no sea real, ¿no? Porque hubo otros filósofos que se entusiasmaron demasiado, ¿no? El obispo Berkeley, anglicano, que quería combatir el materialismo, y no se le ocurrió nada mejor que decir que la materia no existe, ¿no? Ahí ya cortó demasiado ancho. Pero eso no es que no exista, pero que sí que el elemento más fuerte de la realidad es la forma, es decir, la materia, el elemento determinante de la materia, que en algunos casos es espíritu. Es decir, ¿qué es espíritu? Entonces, es una forma que puede existir separada de la materia. ¿Por qué? Porque el perro y el gato tienen su forma sustancial, pero se destruye, con perdón de los animalistas, ¿no? Se destruye con la muerte del perro y del gato. No tiene la capacidad de existir separada de la materia, no es espíritu. Y por eso no son personas, si no serían personas los animales, el perro y el gato. Y de nuevo, con perdón, no son personas. Yo tengo una gata que la quiero pila, pero no es una persona. Entonces, la forma capaz de existir separada de la materia, o sea, inmaterial, eso es el espíritu. Una de las tesis tomistas es que la inmaterialidad y la intelectualidad van juntas, o sea que por el hecho de ser inmaterial, un ser ya tiene inteligencia y voluntad. Curioso, ¿no? A uno nunca se le habría ocurrido algo así, pero sí, él lo demuestra, ¿no? Con razonamiento ahí. Los seres inmateriales son seres personales, son espíritu en ese sentido, tienen inteligencia. ¿Qué es lo decisivo de un ser personal? Tener inteligencia y voluntad, capacidad de conocimiento y de elección libre también. Eso es la persona. Son todos conceptos que van juntos, ¿no? Persona, espíritu, naturaleza racional, inmaterialidad, etcétera, ¿no? Al contrario, por ejemplo, de lo que piensan los materialistas, ¿no? De que la conciencia es formada por el cerebro, claro, que es una consecuencia de la materia. Un epifenómeno del cerebro. El que piensa es el cerebro. Santo Tomás, una de las 24 tesis tomistas, dice hay dos clases de facultades operativas en el alma humana. Todas brotan del alma, pero unas, dice, como dependen de órganos, son facultades del compuesto de alma y materia. Y otras que no dependen de órganos son facultades del alma sola. Y esas son la inteligencia y la voluntad, que no tienen órgano. El cerebro no es el órgano del pensamiento. Es algo que necesitamos para pensar, sí, pero no pensamos con el cerebro. Pensamos con la inteligencia, que es una facultad del alma. Pero las lesiones cerebrales, que ya está estudiado, qué parte del cerebro te tenés que lesionar para perder tal o cual función intelectual, sí, porque Santo Tomás explica, y está también acá en las tesis, explica que nosotros obtenemos nuestro conocimiento intelectual de la experiencia de los sentidos y que nuestra inteligencia abstrae los conceptos de los datos sensibles. Y para los datos sensibles, claro que es el cerebro el que los procesa, el que los trabaja. Claro, ahí está como también
ahí me meto en un campo que me dice, pero al contrario del materialismo, ¿no? Que cree que el ser, la conciencia es consecuencia del cerebro, formación material del cerebro. No me acuerdo cómo es la disciplina, pero que concibe en definitiva que el cerebro es lo que permite, producto de la naturaleza, que se desarrolle el ser y la inteligencia. Es como un adaptador entre la creación inmaterial y la material. Ese cierto modo, en la filosofía de Santo Tomás es como un presupuesto, es decir, es la cantera que le ofrece a la inteligencia las imágenes sensibles que ella necesita, la inteligencia, para abstraer los conceptos. Es decir, yo veo un caballo. El caballo que yo veo es marrón, gordo y viejo, ponele, ¿no? Ahora, yo de ahí saco el concepto de caballo que tiene que servir para todos los caballos. Para los que son marrones, para los que no, para los que son gordos y los que no, los que son viejos y los que no. O sea, hay una abstracción ahí de lo esencial que va más allá de lo sensible. Lo sensible siempre va a ser particular, este caballo con estas características. Pero el concepto del caballo, yo no lo puedo dibujar al concepto del caballo. Siempre que lo dibuje, voy a dibujar un caballo particular. Y sin embargo lo tengo acá en la mente, eso es inmaterial. El cerebro no puede manejar esas cosas. No puede haber una neurona donde vos tengas guardado un concepto inmaterial, que ni siquiera puedes representarlo sensiblemente, porque si lo representas sensiblemente ya lo particularizás. Como el triángulo, tengo el concepto del triángulo, ¿no? La suma de los ángulos del triángulo que ve a 180 grados, muy bien. Ahora, si yo dibujo el triángulo, va a ser siempre o isósceles, o escaleno, o equilátero, por ejemplo. No voy a poder dibujar un triángulo, el triángulo, nunca lo voy a poder dibujar. Y sin embargo lo puedo entender. Por eso decía que la imaginación no corre en filosofía. Lo puedo entender. Y puedo calcular, deducir, demostrar que las sumas son 180 grados. Eso es inmaterial. O sea, ahí no hay cerebro que valga. Lo que pasa es que para formar esa idea necesité las imágenes concretas de los triángulos materiales por medio de los sentidos. Entonces ahí entra el cerebro. Por eso si me lesiono el cerebro, después capaz que no puedo pensar. Está bien. Pero no es que el que piensa sea el cerebro. De hecho, también en un campo que me excede, se sostiene que la materia en definitiva son diferentes como escalas de lo mismo. Estos átomos, de cómo se componen, son diferentes, ¿no? La molécula, el átomo, o sea, la célula, el tejido, el órgano, el cuerpo, en fin, es como son diferentes formas en que se agrupan, ¿no? Bueno, hay unidades básicas que son las partículas elementales, ¿no? Tienen los electrones, los protones y los neutrones, ¿no? Y parece que hay algunas que son más elementales todavía, y parece que hay máquinas que se dedican a fraccionar partículas. Y mientras tengan plata y ganas van a seguir encontrando partículas cada vez más elementales, porque como dijo Aristóteles, el continuo es divisible al infinito, o sea que, bueno, no hay problema. Ahora, ya con esas solas cosas no explicás la realidad. Es decir, porque entonces la diferencia entre las cosas serían nada más que cuantitativas, y no, son cualitativas. El gato es otra cosa distinta del perro. No es que... Además, un gato, otra cosa, ¿no? Un ser vivo no es un conjunto de seres, es un ser. No es un conjunto de átomos, no es un conjunto de células, no es un conjunto de moléculas, es un ser. Ahí está la forma sustancial que unifica todo. No se puede explicar la realidad con una visión puramente mecanicista, atomista, porque va contra la realidad. El gato es una unidad, un ser vivo. Yo digo gato porque tengo una gata en mi casa. Es un ser vivo. Fíjate que en el ser vivo, cada órgano sabe lo que están haciendo los otros, ¿no? Está todo coordinado. Sí. ¿Y cuál es el centro de coordinación de todo eso? El cerebro, dicen algunos, pero el cerebro es otro órgano. Además, la función del cerebro no es ilimitada, no es hacer todo, sino para eso no serían los demás órganos. No, Aristóteles dice, ¿no? Cuando vos tenés un ser vivo, la forma sustancial se llama alma, principio de vida. Por tanto, alma, dice, vos tenés de los vegetales para arriba. Donde hay vida, hay un principio vital, hay algo que esa materia sea viviente, que deja de estar cuando está muerto, obviamente. Cuando muere el ser vivo, la materia es la misma. Los átomos son los mismos, las moléculas son las mismas, y sin embargo está muerto. ¿Y ahí la forma cambia? Ahí la forma deja de animar esa materia. Si es una forma puramente material, se destruye. Si es el alma humana, que es inmaterial, como dice el catecismo, se separa de la materia. Pero en ambos casos la materia deja de estar animada por la forma y pierde la vida, porque anima
viene de animar, y animar es vivificar. Alma es principio vital, el principio vital de los vivientes. La forma sustancial del viviente, dice Aristóteles. Entonces, hay una intuición ahí en Jesús que ya decía Dios es espíritu, sumamente reveladora, claro, ¿no? Sí, más que intuición hay una revelación, ¿no? Claro. Es decir, Jesús nos transmite lo que él está intuyendo, ¿sí?, eternamente de cara al Padre, ¿no? Como verbo de Dios. Y entonces, claro, Dios es espíritu. ¿Por qué Dios es amor? Y bueno, ahí está. Hay una cosa muy interesante que Primera dice San carta de Agustín. Juan, capítulo Claro, 4, claro. versículo 8. Hay una cosa muy interesante que dice San Agustín, es lo que Santo Tomás llama la simplicidad divina. Dios es simple. ¿Qué quiere decir que Dios es simple? Que Dios no tiene partes. No hay composición ninguna real en Dios. Nosotros no somos simples, somos lo más complicado de todos los entes que existen y nos distinguimos de todo lo que tenemos. Yo tengo el conocimiento del inglés, por ejemplo, pero yo no soy mi conocimiento del inglés. De hecho, yo podría perder el conocimiento del inglés y sigo siendo yo mismo. Y hubo un tiempo que yo no sabía inglés y después aprendí, y sin embargo siempre fui yo. O sea, nosotros nos distinguimos de todo lo que tenemos. En cambio, San Agustín dice, Dios es todo lo que tiene. En Dios no puede haber sustancia y accidentes. El acto puro de ser es nada más que eso, el acto puro de ser, subsistente. Es de una sola pieza. Y ahí están todas las perfecciones. Dios es su inteligencia, es su conocimiento, es su voluntad y es su amor también. Es todo lo que hay en él. Claro. Es una cualidad más del ser. Pero es una cualidad que se identifica con el mismo Dios. Las acciones de Dios son Dios mismo, ¿no? No es que se agregue algo a Dios cuando Dios crea el mundo, por ejemplo. Al infinito no se puede agregar nada y al absoluto no se lo puede cambiar. Los que cambiamos somos nosotros. El cambio que hay en la creación es que nosotros empezamos a asistir. Pero no es que Dios está sin hacer nada un tiempo y después dice, bueno, vamos a crear el mundo. Es tremendo, ¿no? Pero digo, es la búsqueda, es el gran tema en realidad del ser humano, ¿no? Digo, ¿de qué vamos a hablar si no de fútbol? También de fútbol. Pero dentro de este tema, en definitiva, vemos que en la confesión de fe, o en el credo que hablábamos que este año se cumplen 1700 años del concilio de Nicea, ahí es la primera vez que no, si no me equivoco es en el de Constantinopla, el credo niceno-constantinopolitano, en donde se dice que el Hijo es engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Y eso ya en Nicea, ¿no? Ya en el de Nicea. Lo que se agrega en el de Constantinopla es lo del Espíritu Santo. Es decir, porque en el interín habían aparecido los negadores del Espíritu Santo, entonces también hubo que agregar algo para afinar la divinidad del Espíritu Santo, sobre todo cuando te dice que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Ahí te está hablando de la divinidad del Espíritu Santo. Que los arrianos, después que negaron la divinidad del Hijo, tenían que negar también la del Espíritu Santo, porque si no, Sí. ¿qué arrianos son? Entonces en Nicea era arrio que negaba la divinidad de Cristo. Y la respuesta de Nicea es homoousios, que quiere decir consustancial, de la misma naturaleza que el Padre, más aún, de la misma sustancia del Padre, porque no es, vos y yo somos de la misma naturaleza humana, pero no somos un único ser, no somos un único hombre, somos dos hombres distintos. En cambio, el Padre y el Hijo no solo son de la misma naturaleza, sino que son un solo Dios, consustancial, homoousios. Antes se decía consustancial, después del concilio se tradujeron de la misma naturaleza, que está bien, porque quería decir lo mismo, pero consustancial era como más expresivo porque te quería decir eso, no son dos sustancias distintas, es un solo Dios. Son esas como conceptos que se toman de la filosofía para... Y entonces fue necesario recurrir a ese concepto homoousios, que es un concepto filosófico, porque si no los arrianos no tenían ningún problema, no tenían ningún problema en repetir todas las confesiones de fe bíblicas, pero dándoles un sentido herético. Entonces, para obligarlos a reconocer, adherir a la fe católica o reconocer que no adherían, se puso el homoousios. Bueno, pero ustedes dicen que el Hijo es homoousios con el Padre. No. Bueno. Entonces, No. Fue una lucha eso tremenda. Una lucha tremenda porque el arrianismo fue la única herejía, o las pocas herejías que yo conozco, que triunfó después de ser condenado. Realmente las herejías tienen un auge y después son condenadas, y bueno, fueron condenadas. No, acá no, porque ¿qué pasó? Vino un emperador arriano. Claro.
Entonces ahí se complicó todo. Un montón de obispos empezaron a descubrir que el arrianismo era la verdad, porque el emperador era real. No. Y ahí fue la gran lucha de San Atanasio. Bien, y como para ir dentro de la temática, ¿no? Ir concluyendo, ahí entra lo que es el tema de la Trinidad también, o sea, Claro. que es algo Claro, también... pero eso ya la filosofía ahí no puede llegar. Es No, decir, claro, eso es lo que te iba a decir. Hay un teólogo español, Arias Reyero, claro, Maximino Arias Reyero, que dice bueno. que, claro, o sea, filosóficamente vos podés llegar a concebir a Dios, incluso el monoteísmo, pero ya es algo de la revelación cristiana que esto está de las Por eso, tres personas, ¿no? Porque, como te decía hoy, Dios nos ordena a un fin sobrenatural. Entonces, para llegar a ese fin sobrenatural, hijos de Dios, partícipes de la naturaleza divina que Dios nos ordena, tenemos que conocer cosas que no son alcanzables por la sola razón. Si nos hubiera dejado en pura naturaleza, nos alcanzaba con la filosofía, capaz. Pero como nos ordena algo mucho más alto y lo tenemos que conocer para poder tender libre y responsablemente a eso, nos tiene que revelar verdades que sobrepasan la capacidad de la razón, no la contradicen. Ojo. Sí. Todo lo que es contradictorio es falso. Así. El único criterio de imposibilidad absoluta es la contradicción. Un versículo cuadrado no puede existir, ni en este mundo ni en ningún otro mundo posible. Y lo mismo, si la Trinidad fuera contradictoria, sería falsa también. No puede ser contradictoria. Pero no es contradictoria, ¿por qué? Porque sería contradictoria si dijéramos un Dios y tres dioses, eso es contradictorio. Ahí está la fuerza de la razón también, Claro. intentando conciliarla en lo que se Si revela por fe. dijéramos una persona y tres personas, eso es contradictorio. Pero no, decimos un Dios, tres personas. Entonces el uno va por un lado, el tres va por otro. Y el principio de no contradicción es que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Claro. Acá no es en el mismo sentido. Ahora, no lo podemos entender. Porque como te digo, entre nosotros, tres personas humanas son tres seres humanos. Mientras que en Dios, tres personas divinas son un solo Dios. Ahí está el misterio trinitario. Es que hay cosas que quedan encerradas en un misterio. Y o sea, es entonces imposible. eso sobrepasa la capacidad de nuestra razón para comprenderlo, porque somos criaturas. Es decir, ya te digo, para el que no hay misterio alguno es para Dios. Dios en sí mismo no es misterioso, porque Él se entiende transparentemente, totalmente. Pero para toda criatura es misterioso, porque ninguna criatura puede llegar a esa altura infinita. Sí, ese es el misterio aparte, ¿no? De Claro. la fe. Y ese misterio es fundamental porque deriva toda nuestra fe, porque de la segunda persona de la Trinidad se hace hombre y ahí tenemos a Jesucristo, la salvación, la redención. La base. Pero no se llega, con la razón vos podés decir que Dios es personal. Podés demostrar que Dios es personal porque tiene inteligencia y voluntad. Ahora, no puedes demostrar que es una persona porque estarías demostrando algo contrario a la fe. En realidad la forma que tiene Dios de ser personal es siendo tres personas. Pero eso solo lo podés saber por la revelación, porque Dios te lo dice. Bueno, y ahora, la verdad que nos quedamos con un montón de preguntas, súper interesante lo que dio la conversación, pero queríamos dar un cierre a esta entrevista haciéndole la siguiente pregunta. Si Dios escribiera su autobiografía, ¿crees que empezaría diciendo, en el principio creé los cielos y la tierra? O como, en un principio me descubrí a mí mismo. ¿Qué opina Y de...? yo creo que ninguna... Bueno, a ver, Dios no puede descubrirse a sí mismo. Dios, como es inmutable, se conoce eternamente, exhaustivamente, desde la eternidad, desde siempre y para siempre. Otra vez. Es decir, tenemos que corregir siempre nuestro hábito mental cuando vamos a pensar en Dios, ¿no? Es decir, eso se llama la analogía, ¿no? Todo lo que decimos Dios es analógico. En parte igual, en parte distinto a lo que ocurre entre nosotros. Dios no aprende, Dios no descubre nada. Dios desde toda la eternidad sabe todo, incluido todo lo de sí mismo. Por tanto, no hay propiamente hablando una biografía de Dios, digamos. Lo que hay es una historia de las cosas que Dios ha creado. Cuando dice en el principio creó Dios y la tierra, es el principio del mundo, de la creación. Dios está por arriba, eso está en la eternidad, en el eterno presente. Lo que sí puede, lo que dice Dios es lo que nos dice en la Biblia, en el principio del mundo. Yo lo creé. O existe el mundo del principio porque yo lo creé. Después hice a Adán y Eva,
portaron mal. Llamé a Abraham, Claro. a Moisés, y después envié a mi hijo. Y después, claro, la plenitud. Bueno, Néstor, ha sido un placer. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a nosotros, a la audiencia? Bueno, le felicito por el emprendimiento y sobre todo por la orientación que le dan de querer profundizar también intelectualmente en la verdad de la fe. Es muy necesario, porque el otro día estaba viendo una película, creo que no sé si es sobre la Madre Teresa, no sé qué. Hay una pobreza material, es cierto que hay que atenderla, pero hay una tremenda pobreza espiritual, es decir, la gente que no sabe cuál es el sentido de la vida, para qué vive, de dónde viene, a dónde va. Entonces, todo este tipo de cosas son fundamentales. Y ahí yo paso el aviso, como no puede ser de otra manera, el mejor guía, por supuesto, la fe, todo, en estas cosas, lo que decía un seminarista argentino que fue a estudiar a Europa y le escribió a un cura que había quedado allá en Buenos Aires: ¿qué me aconsejás? El cura le dice: no pierdas tiempo, lee a Santo Tomás. Bien. La siguiente pregunta era: ¿qué recomendás leer? Y bueno, ahí cualquier cosa que tenga que ver con conocer mejor lo que es el pensamiento tomista, la filosofía de Santo Tomás. Y lo que yo traía hoy, que obviamente no era para un programa, pero que por lo menos tiene una base, hay un documento que se llama Las 24 tesis tomistas, ¿no? Uh-huh. Esto lo sacó la Congregación de los Seminarios por el 1900, por ahí. Para decir, bueno, esto es lo que entendemos cuando el Papa León XIII, ahora tenemos a León XIV, cuando el Papa León XIII, además del Rerum Novarum, porque León XIV dice que se puso León XIV por la Rerum Novarum, donde León XIII inicia la cuestión social, el tema obrero, ¿no? Uh-huh. Pero además de eso escribió la Eterni Patris, León XIII, diciendo: hay que volver a Santo Tomás. ¿No? Entonces, justamente, cuando el Papa escribe eso, un montón de profesores preguntan: bueno, ¿pero qué quiere decir Santo Tomás? ¿Qué es lo que hay que enseñar? Porque antes era qué es lo que había que enseñar a los seminaristas, y ahí sacaron estas 24 tesis, las 24 tesis tomistas en la Congregación para los Estudios, que son como el resumen de la filosofía. Pero hay un océano de literatura sobre Santo Tomás para el que quiera. Sí, es increíble. Lo compartiremos entonces en nuestras redes. Y te damos muchas gracias, Néstor, por este tiempo.